El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Magnífica institución para usted hacer aportes que van dirigidos a resolverle un problema grave de una enfermedad catastrófica como es el cáncer a una familia muy humilde, humildísima. Gente con escasísimos o ninguno, activos, rurales y urbanos menos, que pueda utilizar para hacerle frente a esta enfermedad tan dañina, tan peligrosa. Solo este tipo de instituciones que hacen maravilla, como se dice, con los dineros, los alargan. Y como no hay lucro, no hay beneficios personales, esa institución merece el apoyo de gente de cristianísima formación. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, espera por su apoyo también para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el 26 de enero del año 2022. Hablando del patricio supremo de la República, Juan Pablo Duarte y 10, o 10, como dicen algunos. Hablar de Duarte un día como hoy, señores, es hablar del sacrificio. No es, tenemos que celebrar, como se dice, que un día como hoy naciera el padre, esa idea fundamental para que tuviéramos una República Dominicana libre e independiente, que naciera Duarte un día como hoy del año 1813. Es una bendición de Dios porque ese niño crecido, siendo un joven ya maduro para la época, decide enfrentar a un invasor de más de 20 años. Gobernando el país, 22 años gobernando este país, o no gobernándolo, no, humillando este país. Y Duarte, con esa paciencia, con esa sabiduría, con ese valor, junto a otros jóvenes y los maduros que fueron convocados por estos jóvenes, hicieron posible que naciera República Dominicana.
Y el Instituto Duartiano ha hecho un gran trabajo, ha preparado una serie de, nos preparó una serie de actos, el gobierno también, y ya se han cumplido la mayoría de los planeados, porque este programa es a las 6 de la tarde y ya muchas actividades, ofrendas florales y mucha participación, incluso de escuelas y de otras instituciones del área de cultura, del gobierno y del efemérides patria, etcétera. La misma provincia Duarte, que lleva el nombre del patricio, generalmente se hacen actos conmemorativos allí, desfiles militares, desfiles de estudiantes, etcétera. Van las autoridades nacionales, principalmente el presidente, asistió a un acto allí, pero todavía quedan pendientes algunos actos que lo anuncia el Instituto Duartiano. Y vamos a ver, a las 7:30 de la noche, hoy, ¿verdad?, con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte, en el Parque Duarte. Es decir, que esta noche, a las 7:30, invita al Instituto Duartiano a ese concierto en el Parque Duarte de allá de la ciudad colonial, con la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte. Invitan al pueblo, es abierto, me imagino que habrán algunos protocolos por el asunto de la pandemia, pero está abierto eso. Ahora hay un trabajo hoy que yo quisiera que lo leyeran todos los dominicanos que puedan leer ese trabajo, de Luis Martín Gómez. Martín es un excelente periodista, comunicador, periodista de verdad y un escritor, un hombre que se ha dispuesto a crear y refrescar, mejor dicho, refrescar la memoria de Rosa Duarte y de los Duarte. Luis Martín es un investigador y ha hecho, y por vía de Luis Martín Gómez, se estableció el cenotafio allá en el Panteón Nacional para Rosa Duarte, la hermana del patricio, y la que por vía de ella pudimos conocer más sobre el patricio. Incluso esa foto que está ahí, que fue la última o la única foto que aparentemente se le tomara al patricio en Caracas, 1873. Ese trabajo está aquí, vaciado con mucho entusiasmo y con mucho conocimiento por Luis Martín Gómez. Esa foto tomada por Próspero Rey, fotógrafo venezolano, que ya ha entrado en la historia dominicana por haber tomado la única foto conocida del patricio, es decir, don Próspero Rey le hizo esa foto al patricio y es las líneas naturales de Duarte. Otros retratos de Duarte son hechos por pintores, un señor apellido Bonilla, creo que fue uno de esos pintores de Duarte, de todas formas de un Duarte más joven, porque según relata Luis Martín aquí, algunos, cuando vino en 1883 esa foto al país, que fue traída por un hermano de Duarte, de los que residían en Venezuela, y por Rosa Duarte, y entendían como que el patricio estaba en unas condiciones deplorables, porque se veía mal, no tenía las condiciones ya de un Duarte vigoroso, sino un Duarte ya acabado, muy desmejorado. Entonces se decidió pintar un Duarte joven, y ese pintor, apellido Bonilla, que vamos a ver si aparece por aquí el nombre de ese pintor, no sé si lo recogen aquí, pero dice, el retrato llegó a Santo Domingo, dice Luis Martín aquí, en 1883, de manos del tío materno de Duarte, José Prudencio Díez,
quien viajó al país para exponer ante el Congreso Nacional la situación calamitosa que afectaba a los hermanos Duarte, sobrevivientes en Caracas, Rosa, Francisca y Manuel, para quienes solicitó una ayuda que le permitiera regresar a la patria que fundó Juan Pablo. Señores, uno leer esto. Una familia que no vamos a decir era una familia tan adinerada, pero era próspera. Era gente que trabajó y que su padre y la gente bien y que los educaron. Hoy te caer en la indigencia, sufriendo por esta patria, como pasó la familia Duarte 10. Y esa es la mejor prueba. Esa vivencia citada o esa experiencia citada ahí por Luis Martín Gómez, que hizo ese trabajo de investigación. Cómo esa familia, señores, se desplaza en un tío del patricio, 1883, es decir, 7 años después de muerto Duarte, y trae esa foto como para, señores, eso es increíble, pidiendo clemencia, bueno, pidiendo una limosna prácticamente para la familia del patricio. Es decir, lo que conmemoramos hoy es solo sacrificio en Duarte. Hay una queja muy sentida, el Instituto Duartiano, ya nosotros también en este programa, y muchísima gente ha sentido eso como una necesidad de que no se ruede esa fecha, porque hoy fuera un día por lo menos más bonito, más sentido para Duarte. El pueblo tal vez hubiera disfrutado, va a la calle, va a los actos, pero yo estoy seguro que los actos anunciado por el mismo Instituto Duartiano apenas tal vez su membresía y algunos parroquianos que andan por ahí, que van. Pero la gente está en su trabajo y no va a haber una asistencia, a menos que sean actos como ese de San Francisco de Macorís, del municipio de Macorís en la provincia de Duarte, que ya es un acto oficial y entonces hay ya un desfile y una serie de actividades que hacen ver festivo el día. Pero, por ejemplo, banderas. Las banderas son escasas porque que la gente no tiene costumbre de bandera aquí. La gente parece que le cogió fobia a la bandera, porque la bandera en el gobierno de Trujillo siempre se exigió respeto a la bandera. Izar una bandera o bajar una bandera, arriar una bandera, eso se exige respeto, pero eso se vio como una imposición de la dictadura, que la gente tenía que pararse para oír el himno, o pararse para subir o arriar la bandera, y entonces esas cosas parece que son pecaminosas, o son malos ejemplos. Y el pueblo como que no se acostumbró a guardarle respeto con esos símbolos, primero que son bonitos. El himno y la bandera nuestra son bonitos. Y tan emblemático, una bandera tan inclusiva como esa bandera, con sus colores, una bandera democrática que representa la democracia, el respeto, la soberanía. Señores, y esa bandera, pues la gente no tiene vocación ni siquiera para ponerla. A veces la compran y no la ponen porque tal vez el único día que se acuerdan de ponerla es el 27 de febrero. Pero fechas como hoy, señores, esas son cosas imperdonables para un pueblo. Yo no me quiero poner de ejemplo porque uno no puede autoelogiarse, pero yo tal vez peco hasta de exagerado porque esas banderas no se quitan de los balcones de mi casa. Porque no es solamente por Duarte, sino es que ese es el baño nacional. Esa es la identificación nacional. República Dominicana, usted la puede retratar desde el aire, pero se va a ver Haití. Usted va a tener que ver Haití. Y Haití es otro país.
Ahora, donde usted ve la bandera dominicana, usted sabe que esa bandera es la de República Dominicana. Y entonces llena de orgullo a uno, pero le tenemos fobia en el país, no la queremos poner en nuestros balcones. Bueno, penoso que hoy, señores, en toda la red sale una noticia, nos dan una mala noticia, porque entonces se le atribuye haber dicho al director de migración que los haitianos serán regularizados en el día de Duarte. Lo anuncia, el gobierno anuncia, es algo imperdonable. Ojalá eso tenga una explicación de qué es lo que se pretende, porque nosotros hemos dicho aquí cuántas veces que yo primero no creo en la política migratoria que ha anunciado el gobierno hasta que yo no vea acciones fundamentales, acciones claras, que no dejen la duda ni que me vengan con tramoyas ni nada de eso. Que lo que se anunció hay que cumplirlo o no cumplirlo para uno saber en qué pie estamos parados, como se dice. El gobierno ha anunciado la valla fronteriza. Fíjense cómo andan los cuatreros haitianos, a cada rato robando animales, continuamente, mejor dicho, robando animales en la frontera, robándole las cosechas a los productores. Hechos que en el 37 originaron lo que pasó ahí. Pero eso no se detiene. ¿Qué es lo que impide que pase eso? El muro. Si hay un muro allí, una valla profunda, grande, alta, bien cuidada, ¿por dónde van a pasar los animales? Tienen que pasar, y a la puerta. Entonces sería muy evidente el robo. Por eso es que ese muro, con una sociedad como está Haití hoy, por eso es que el muro es necesario. Para regularizar eso, no es para distinguirlo entre negros y claros, o mulatos y negros, no. No es sanitario, tampoco es, como dijimos, ese telón de color. No es un muro psicológico ni sociológico, no es un muro para meter miedo tampoco. Es un muro para regular esas operaciones ilícitas en la frontera. ¿Cómo se evita el robo? De dos formas. O mato al ladrón, porque no se puede ni siquiera apresar, porque el ejemplo es matarlo. Dispararle para matarlo o herirlo de gravedad al ladrón, para dejar entonces ahí un testigo de que no se puede hacer eso. Porque si lo apresa y lo meten preso aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? O lo devuelve a su país y allá le van a hacer nada. Ahora, ¿cómo nos evitamos todas esas cosas? Con el muro. Y las repatriaciones, ¿dónde están? Entonces el gobierno dominicano, el presidente Abinader está comprometido a actuar con eso. Si no, tendrá que pagar. Mañana va a pagar con una sanción que probablemente sea una sanción electoral, lo que le va a venir al presidente Abinader. Con eso hay que cumplir. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a saludar al Tribunal Constitucional, que ha dado pruebas de ser un órgano trabajador, porque han trabajado, han trabajado como se tiene que trabajar ahí, evacuando sentencias, y lo han hecho con mucha responsabilidad y con mucha calidad. Hay que saludar a todos los miembros del Tribunal Constitucional y a su presidente, el doctor Rey Guevara, que ha dado pruebas, además de ser un profesional integérrimo, íntegro, integérrimo. Me voy al superlativo. Han sido coherentes, y han sido serios, trabajadores, porque uno sabe lo que son esos tipos de fallos, que son fallos que tienen que ser bien estudiados, bien pensados, bien trabajados, como aquel fallo 168.13 de la famosa sentencia, que fue un ejemplo de servicio al país. Se queja el Tribunal Constitucional, un Congreso mediocre como el que tenemos y como lo que pasaron, porque el anterior también fue un Congreso mediocre, Congreso que fue llevado, arrastrado prácticamente por las prebendas, en una especie de estupro, como se dice, a la democracia y todo una compra de conciencia, creando mayorías allí a cambio de las canonjías y las prebendas y el oro corruptor, como se dice, y esa mentalidad corrupta del gobierno de Danilo Medina, y de Danilo Medina en particular, porque él fue el artífice de aquella mayoría construida en el 15 para las elecciones del 16, cambiando aquella constitución en forma tan vulgar, porque eso fue tan vulgar que hasta un ministro del propio gobierno escribió un libro sobre esa vulgaridad, ese sabotaje a la buena democracia. Y entonces el Congreso, todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Con el nuevo Congreso todavía es más mediocre que aquel. Y faltan ser probados, pero por ya los amagos y los gestos ya se ve que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para cambiar constituciones y hacer lo que le dé la gana con lo que pida el Poder Ejecutivo o el partido oficial, en este caso el PRM. Están dispuestos a todo, como se dice. Eso cambian todo. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Mire, el presidente quiere unir las elecciones, que sean todas en el mismo día, el 16 de mayo, qué sé yo, o el último, el penúltimo domingo de mayo, no recuerdo cuánto. Entonces, se queja el presidente del Tribunal Constitucional. Las leyes complementarias no se aprueban. Ahora, que sea un acto de vagabundería o de daño al país, para que usted vea lo rápido que aparece. Fíjense cómo aprobar ese fideicomiso en forma ciega, vendado los ojos, no lo leyeron el fideicomiso. Fíjense la granizada de críticas que hoy se ha ganado el gobierno por tener unos congresistas mediocres. Igualmente la oposición también, porque los que votaron a favor de esa aprobación ahí, entonces hoy están arrepentidos porque no leyeron, no vieron eso, no leyeron bien el contrato de fideicomiso. Una cosa increíble, eso es una vulgaridad también. Bueno, pero
el Tribunal Constitucional, con tantas objeciones como tuvo de aquella Suprema Corte de Justicia, ha hecho quedar muy mal, no hay duda. No sé si el doctor, el magistrado Subero Isa, que fue un crítico opuesto totalmente a la creación de ese Tribunal Constitucional, porque era quizá comprensible que él viera una especie de limitación a aquellos poderes de la Suprema Corte de Justicia, que ya ese Tribunal Constitucional estaba como por encima ya de, no para ese tipo de actividades que tiene la Suprema, pero para conocer cosas ya tan serias como las que ha tenido que conocer el Tribunal Constitucional. Pero le auguró un futuro malo a ese Tribunal Constitucional, el doctor Subero, el magistrado Subero. Hasta ahora le han hecho quedar muy mal. Sus palabras, me imagino, que estarán sepultadas como está la planta de Chernobyl en Rusia, en Ucrania. Ay, la pobre Ucrania, ¿verdad? Que es en Ucrania que está la planta de Chernobyl. Y a propósito de Rusia, fíjense cómo va, la crisis está ahí todavía como detenida. Rusia exigió, Estados Unidos le contestó, parece, diciéndole que no le pueden complacer con la exigencia que Rusia tiene de que le juren y le perjuren y le firmen un documento de que jamás la OTAN podría desplazarse más hacia el este en las repúblicas que ayer fueron sometidas por la Unión Soviética. Es gente que nunca quiso estar ahí. Y Rusia insiste que quiere que esa gente estén allí. Y que Ucrania sea euroasiática, como dije yo, y no europea, como son los bálticos. Pero no, Rusia quiere el señor Putin sojuzgarlo. Entonces un hombre tan poco ejemplar, porque con la antiejemplaridad democrática que hay allí, un dictador como es el señor Putin, es imposible que allí haya una avenencia para que países como Ucrania, países como Polonia, los bálticos de Estonia y Lituania, y esos países no van a entrar a volver ahí, ni Rumanía, ni Bulgaria. Moldavia es pequeñísima, pero está también en el lado este, está más cerca de Europa. Entonces, ¿cómo usted va a llevar a estos países a que sean pro-Putin? Un elemento cargado de asesinatos, como yo leí ahí, y tiene al principal líder de la oposición rusa, lo tiene preso y fue envenenado de muerte. Se salvó porque llegó a Alemania, el señor Navalny. ¿Qué país que se respete puede apoyar la política de Putin en Europa? Ningún país. Alemania y la misma Francia, porque no quieren que haya una guerra ahí, porque saben que va a haber muchos problemas, pero países que están ya tranquilos, que han sufrido demasiado con esas guerras que han habido en Europa todos los años, de la guerra de los 30 años y de los 100 años, fueron en Europa. Y la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense ustedes lo que han sufrido los europeos y el pueblo ruso, como yo decía. Entonces va a ser imposible. Putin, ¿cuál es el ejemplo? Fíjense los países que distingue el señor Putin. Siria, un dictador que ha gaseado a sus propios ciudadanos con gas sarín. En América Latina, los tres regímenes que apoya Putin son tres dictaduras manejadas por tres regímenes delincuentes e ineptos, arbitrarios, autoritarios y gente que no califica en ningún escenario decente del mundo. Califica Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los regímenes que dirigen esos países no califican en ningún sitio del mundo, califican, porque es que son, o sea, ahí están probados. Entonces, esos son los amigos de Rusia en América Latina. ¿Cómo nosotros vamos a aceptar un régimen como ese de Putin? ¿Cómo lo vamos a aceptar? Así mismo pasa en Europa y en el mundo. Solamente esas naciones caucásicas que están ahí sometidas, tan alejadas del mundo occidental, tan cercanas a su frontera o al lado de Rusia, entonces han quedado ahí como atrapados.
en esa región ahí, que ya prácticamente es una región sometida por Rusia de la época de los zares, no por él. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, señores? El gobierno y el COVID tiene que insistir en la vacuna. Ya volver al confinamiento sería imposible, porque este país, la economía no resistiría a eso, y hay que entender esa posición del gobierno. El gobierno se ha hecho más o menos como desentendido, pero es porque no se puede volver al confinamiento, porque entonces la vacuna, ¿para qué fue la vacuna? La vacuna es precisamente para eso, no tener que volver al confinamiento, pienso yo. Ahora lo que hay que seguir, insistir en la vacuna. Por eso me alegro hoy que una preocupación que nosotros tuvimos aquí hace un tiempo, hace más de un mes, que hablamos precisamente de las pruebas de antígenos. Ahora veo que ya se están vendiendo a 300 pesos. Excelente. Las farmacias están vendiendo, ¿por qué? Porque eran 1.800 y 1.750 pesos una prueba de antígeno en un laboratorio. Entonces yo decía, ¿qué mafia que maneja eso aquí? Por fin la autoridad parece que escuchó más personas, todo lo que opinamos sobre esa situación, y yo creo que fuimos de las primeras personas que pusimos eso en escena, como se dice, valga la inmodestia. Pero preocupado porque uno viendo las noticias de Europa, viendo un producto que vale 2 euros en España y que aquí cuesta 1.800 pesos. Eso es una barbaridad. Entonces, eso es una buena decisión que hay que saludar de las autoridades que han autorizado la venta de esos antígenos, de esas pruebas baratas, menos de 300 pesos en las farmacias. La gente que se oriente bien con las instrucciones para que tampoco bote su dinero en una mal prueba o quede con unos resultados tal vez cuestionables o falsos, que usted no interprete una cosa por otra y qué sé yo, le cree problemas más que soluciones. Entonces tienen que saber, hay que orientar a la gente, el gobierno que envíe mensajes vía televisión, lo que sea, que la gente aprenda, que vea cómo que se hace la prueba con esos antígenos que se venden así a nivel ya popular. Pero el gobierno tiene que seguir adelante, tiene que luchar con la inflación, que no es fácil. Los combustibles están muy caros, los alimentos también. El gobierno no se puede descuidar. Veo que tienen política, que para el sector agropecuario, no sé, en política serán... Habrá que considerarla ya de impulsos, como yo le he dicho, que actúan por impulso y no con un plan, porque nosotros no tenemos que andar en apuros de ese tipo. Porque la cosa está... Bueno, pero aquí siempre ha habido inflación. La producción agropecuaria o la producción nacional de las instituciones, las empresas, siempre han actuado con inflación. Incluso la inflación se va acumulando año tras año. Y usted va sumando, y en 20 años si usted tiene una inflación de un 4% anual, ¿y cuántos son en 20 años? Entonces suba a 80%, ha subido, entonces, porque eso va increciendo. Es decir, lo que se necesita es que la gente no pierda la confianza ni el ánimo de producir. Y facilitar las herramientas para producir en inflación, pero la inflación no quiere decir que tengamos que cerrarnos o cruzar los brazos. Al contrario, producir más, con mayor eficiencia, con mayor productividad, y entonces tener mayor rentabilidad y ser más competitivo. Eso es lo que obliga un periodo de inflación, pero no quiere decir que no usemos ahora. Si se nos suben los costos de los productos que necesitamos para las materias primas, principalmente en el área agropecuaria, los fertilizantes y los pesticidas, las semillas, etc. La mano de obra puede subir un poco porque la gente también, los trabajadores se resienten, pero los productos, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar el crédito, facilitar más crédito. Esas cosas son importantes porque pueden mantener la producción alta o por lo menos satisfacer las demandas en los mercados.
Pero el petróleo va a seguir subiendo, no hay duda de ello. Es complicado para cualquier gobierno eso, es muy complicado. Hay sectores que le ha favorecido, por ejemplo el de Zona Franca. Vi ahí que en California, la industria textil en California, que parece que tiene muchas relaciones con Asia, no parece, tiene muchas relaciones con Asia, porque está en la costa del Pacífico. Pero en California se ha cambiado el modelo productivo en las zonas francas. Y eso nos va a favorecer a los dominicanos. Y yo veo ahí que ya se están diciendo cosas de que va a crecer, lo que está creciendo, y creció este año. Y es probable que sea por eso. En California se le pagaba a los trabajadores de la industria textiles, se le pagaba por ropa hecha, es decir, por piezas terminadas se le pagaba. Pero ahora no, ahora se va a pagar $14 la hora a un trabajador. Y esos números, $14 la hora en Estados Unidos, no es competitivo la manufactura de tejidos. Muchas de esas empresas se van a desplazar para acá, para países como República Dominicana, primero porque estamos cerca, relativamente cerca de Estados Unidos. Entonces, los embarques llegan rápido. No es lo mismo un embarque que hoy llegue de China, por ejemplo, de, qué sé yo, la materia prima para llegar a California, eso, o ir de California para allá, qué sé yo, eso es lejísimo, es cruzar el Pacífico. Entonces, eso va a beneficiar a las zonas francas locales, porque no es verdad que un trabajador que cobre $14 una hora en Estados Unidos, con ese precio no se puede competir trabajando en República Dominicana por salarios tan bajos como los que nosotros tenemos acá. Y eso va a crear un ambiente de crecimiento de las zonas francas. Eso nos va a ayudar mucho. El gobierno tiene que echar para adelante y no dormirse, porque la inflación no quiere decir que no tengamos producción, como se dice. Tenemos que seguir trabajando, entusiasmando a la gente de que no puede amilanarse y que hay que seguir, porque hay que seguir. Hay una nota hoy muy importante para la economía dominicana, y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido no variar la tasa que tiene en los Estados Unidos, que es casi cero. Oiga eso. Casi cero, han decidido no movilizarla, aunque quedan con no solamente con el deseo, sino con la posibilidad de que en un futuro cercano puedan ser subidas las tasas de interés de los Estados Unidos. Pero hasta ahora van a quedar en el nivel que está. Eso significa que nuestra deuda seguirá siendo tal como es, pero no se incrementan los pagos de deuda por el cambio de la tasa de interés de la Reserva de los Estados Unidos. Muy importante, y eso es favorable, creo que son noticias buenas que ayudan al país. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hilar fino en la región. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en sus reflexiones, en ese recogimiento reflexivo que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo, que le ha obligado esta pandemia a escribir sus ideas, sus viejos saberes, sus vivencias. Lo hace también el listín con sus reminiscencias. Y La Pregunta tiene, señores, es una vida, es una actividad verdaderamente productiva que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo. La respuesta, las reminiscencias, La Pregunta, óigame, y trabajos realmente serios, bien realizados, bien pensados. La ancianidad, ese fue el anterior, el de la semana pasada. La ancianidad en sus dos planos. Tremendo trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo, sus reflexiones, y hablando de él y de toda esa experiencia y todas esas vivencias y sus consejos, tantos consejos tan acertados del doctor Castillo, sus planteamientos de años, pero también él nos avanza ya de su tranquilidad, la ancianidad, a donde lleva ya aquellos, diríamos, aquellos furores o aquellas pasiones, todo eso ya están calmados, porque la acción sedante del tiempo, como decía Tales de Mileto, pero son trabajos interesantísimos que insto a que los lean. Ese de Hilar fino en la región, excelente trabajo también del doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, a veces uno se ríe cuando uno ve titulares, la violencia, que no vayan a la República Dominicana por violentos. Y es verdad que hay violencia y hay delincuencia y todo eso, pero cuando uno ve, por ejemplo, Puerto Rico, principalmente Estados Unidos, que es tan exigente para que a sus ciudadanos le hace sus advertencias de que no visiten determinados países por los problemas. Puerto Rico, entonces Puerto Rico es una posesión norteamericana y ahí las muertes, esos son ahí por racimo los muertos. Pero en México, en su vecino sur, en el norte, su vecino sur, México, ahí es por racimo los muertos. Y periodistas, y los a balazos los matan, callan los periodistas a balazos. Es decir, uno ve esta violencia y todas estas cosas que están pasando en la misma región. Y poner a República Dominicana, uno como que siente, claro, aquí también hay violencia y hay un desorden con la delincuencia y el tigrismo armado, que ya, señora, hasta los haitianos. Aquí los haitianos andan con armas. Ahí vi un haitiano mata a otro con un arma de fuego, le da un balazo en el pecho y mata a un ciudadano haitiano además. Es decir, miren cómo están los haitianos. Antes un haitiano andaba con una mocha de esa, de cortar caña, o un machete y le da un machetazo a otro haitiano, a un dominicano. No, ya hay con tiros, con balas. Oigan el nivel de delincuencia que hay, pero Haití anda aquí. Haití está aquí, mudado aquí. Entonces el crimen y todos esos delincuentes que logran salir de las cárceles haitianas o que hacen todas sus fechorías allí, le es muy fácil cruzar para acá. ¿Qué? Porque esa frontera está abierta. El ejército dominicano ha sido un ejército irresponsable que no ha cuidado esa puerta, ese hall de la República, porque esa es la entrada de la República. Entonces el ejército dominicano que debió cuidar. ¿Qué hace falta en el país? A veces yo pienso que aquí lo que falta es una palabra áspera.
de esa palabra dura de oír que comienza con C y termina en O. Que la gente sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Tiene 4 letras. Esa palabra, áspera, repito, dura de oír, repito, es lo que hace falta en este país. Porque aquí se habla de delincuencia. ¿Y cómo vamos a acabar la delincuencia? ¿Usted cree que regalando pito y juguetes para que me entreguen las armas? Los planes fracasados de interior y policía. Hay que echarse cananas para desarmar estos pueblos. Porque aquí es muy cómodo venir a hablar ahora de que hay que desarmar a la gente. Sí, pero vaya, y los gobiernos que se echen la canana, porque aquí Balaguer desarmó. Aquí los arsenales de las Fuerzas Armadas fueron, bueno, sacados en camionetas, en camiones, repartidas las armas. Fueron desvalijados los almacenes de armas de las Fuerzas Armadas. Y esas armas andaban entre los civiles que estaban decididos a derrocar el gobierno de Balaguer. Pero Balaguer se echó esa canana, los allanamientos que traían, represión, muertes, apresamientos o exilio. Esa canana se la tuvo que echar ese gobierno para desarmar el país, pero el país estaba tranquilo. Si dejan la izquierda como estaban y esos revolucionarios y los delincuentes además armados, ese gobierno no se establece. Entonces aquí está demostrado que hay que echar esa palabra áspera y dar 2 manotazos y actuar, pero los gobiernos no se quieren echar esas cananas. Aquí en el 16 los americanos vinieron al país y desarmaron a todos los caciques, levantiscos, toda esa manigua que alteraba la paz nacional, fueron recogidas las armas y aquietados los caciques. ¿Y qué pasó en el 30? ¿Por qué el golpe de Estado en el 30? Porque esos son los ejemplos, digo yo. En el 1930, Trujillo manda el golpe de Estado. ¿Y dónde estaban las armas? En la fortaleza San Luis. Ahí estaba Luis Silverio, el capitán, creo que era capitán en esa época, entregando las armas de la fortaleza San Luis. ¿Por qué no se levantaron los caciques? Porque los caciques estaban desarmados en 8 años que gobernaron los americanos aquí. Entonces nadie tenía armas. Las armas las tenía el ejército bajo su control. Porque los americanos se encargaron de recoger esas armas. Aquí hay que hacer lo mismo. Yo quiero mostrar un video ahí de la policía. Eric, si tú eres tan amable, para que se vea el nivel que tenemos aquí. Pero hay que echarse la canana de desarmar ese tigrismo. Vamos a ver el video, Eric, si tú eres tan amable. De Reyes, me dejaron. Se ve la imagen, no se oyó el comentario del policía que detienen esos tigres con una pistola ametralladora. Miren el nivel en que anda la delincuencia en estos países. Pero los regímenes, sobre la base de la Constitución de la República, esa institución jurídica, como decía yo ayer, para ponerle límites al ejercicio del poder y para reconocer y establecer los derechos fundamentales, reconociéndole a esos derechos y a esos ciudadanos bajo la tutela, bueno, y cuidarlo en la tutela y esos derechos, cuidarlo bajo el tutelaje de la Constitución, que esos derechos fundamentales, bueno, repito, ese órgano jurídico, esa institución jurídica para ponerle límites al poder, al ejercicio del poder. Señores, aún la Constitución hay que falta ese manotazo y esa palabra áspera que yo he oído, que he dicho aquí. ¿Por qué? Porque hay que ponerle freno a eso. ¿Cómo es posible que un país esté lleno de un tigrismo armado a ese nivel de pistolas ametralladoras, gente asesinando gente aquí y haciendo que todos los gobiernos tienen que empantalonarse? ¿O vamos a seguir aquí con amnistía y esa cosa de respeto a derechos humanos, una manga de locos?
Otros que son organizados en ONG para vivir de eso, de ese discurso, de respeto a los derechos humanos. ¿Y quién respeta derechos humanos armados en esas condiciones? Ese país no puede seguir así. Entonces estos países hay que echarse la canana como se le echaban esos autoritarios. Es muy cómodo hablar de fulano, el arbitrario de Balaguer, Trujillo asesinando gente y Balaguer asesino y todo esas ridiculeces se decían aquí. Sin embargo, el país se modernizó por los autoritarios. ¿O ustedes creen que todo lo que hemos visto en el país fue producto de los gobiernos democráticos de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía? Pero hay que excluir a Balaguer, que era un sátrapa. No, ese modernismo, esa modernización autoritaria, miren cómo yo la defino, autoritaria. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que Balaguer siempre decía, no, aquí lo que necesitamos es una democracia con fuerza. Pero hay que echarse esas cananas, desarmar ese tigrismo que anda asesinando gente buena de trabajo y que, fíjense cómo Monseñor Bretón se queja, su hermano, 3 años que lo asesinaron para robarle. ¿Y qué han hecho? La policía puede con eso, porque la policía está saturada de problemas. ¿Cómo va? No, diario, ¿cuántos son los muertos? Diario. Riñas. Y asesinatos por asuntos pasionales, que son otra cosa. Pero también esas armas. ¿Por qué se mata tantas mujeres con armas de fuego ilegales? ¿Por qué? Porque hay que allanar. ¿O es que en la democracia está prohibido el allanamiento? Porque lamentablemente no podemos seguir así. Bueno, uno no puede retirar el programa sin tener que decir, señores, la prudencia, la experiencia de un hombre de Estado. Hay que saludar las declaraciones de Leonel Fernández, que realmente ha dado cátedra de lo que es la prudencia en la política. Esto es Leonel. Leonel pide cerrar brecha fideicomiso. Señores, todos hablamos del fideicomiso. Y yo recuerdo que nosotros aquí planteábamos que el gobierno debe explicar eso. Que le den una explicación a la gente, el propio don Celso Marancini, que explique, porque Celso Marancini es el más serio que se podía encontrar para eso y con disposición de hacer el trabajo y con conocimiento de lo que es una empresa, porque nadie le puede cuestionar a Celso Marancini, que es un hombre serio, y a los que le acompañen allí, qué sé yo, porque no se va a dejar acompañar de gente que no sea seria. Pero ese asunto del fideicomiso, decía yo, expliquen eso, el gobierno que lo explique, pero el gobierno ha actuado faltándole, como yo he dicho, esos hombres de despacho que no lo tienen, la bisoñez. Leonel Fernández ha opinado y opinó como opina un político y un hombre de Estado. ¿Qué dice Leonel Fernández? Eso es muy importante. Sugiere al gobierno explicar las implicaciones de fideicomiso y limitar capital de inversión proveniente del sector privado. Porque las cosas hay que explicarle a los pueblos. Dice Leonel, hay una ley del año 2011 de su gobierno que establece el fideicomiso como una figura jurídica para el ámbito del derecho privado, en lo concerniente a lo inmobiliario y lo hipotecario. Es decir, son dos cosas que no tienen que ver con electricidad, oigan bien. Ni asuntos de público. La idea de un fideicomiso público legalmente no existe, dice Leonel Fernández. Aparece marginalmente en el reglamento de aplicación a esa ley del fideicomiso para fines de la promoción de la industria inmobiliaria hipotecaria, dijo. Aseguró que no existe una ley de fideicomiso público, por lo que al gobierno le ha faltado, según declaró, explicarle al país lo que significa un fideicomiso para la central termoeléctrica de Punta Catalina. Nosotros lo que vemos con preocupación en el tema de Punta Catalina es que Punta Catalina ya es un bien público. Eso se construyó con fondos del Estado Dominicano. Convertir un bien público como un patrimonio de un fideicomiso donde se dice que no es para privatizar
pero que permite ese fideicomiso por 30 años, autoriza la inversión privada nacional e internacional y no se sabe cuál es el monto aceptable como máximo de esa inversión, subrayó. Urgió a la realización de vistas públicas en el Senado con la finalidad de que distintos sectores puedan estudiar el contrato y el gobierno mismo pueda explicar los detalles. Es decir, eso es lo que se llama el buen juicio, porque que eso era de fácil observación. El gobierno que le explique a la gente qué es lo que persigue con eso. ¿Quién fue que le escribió eso? Porque el presidente no fue que escribió ese contrato. Entonces, ¿por qué el presidente tiene que echarse eso encima? Presidente, si usted leyó el contrato y no tenía hombre de despacho al lado que le hicieran la sugerencia, usted lo que debió hacer es también convocar a los demás o a los hombres de despacho que hay en el país, o los hombres de experiencia. Miren, señores, vean esto, estudien esto, miren a ver qué opinan. Pero así no se le puede poner las cosas a un pueblo que está consciente de que necesita aclarar esto. No quiero irme sin decir la participación ciudadana que se dejen de estar de charlatanes. Ahora quieren venir a decir que el índice de percepción de la corrupción creció muy poco. Hemos ascendido muy poco, 2 puntos, 2 escaños. Que la corrupción por aquí y que la corrupción por allí. Pero ustedes son los que han contribuido a que no subamos más. Porque usted tiene la querella contra Danilo Medina, la tiene frenada. Nada más llevar a Danilo Medina a juicio para que se defienda, no es para que se le acuse o se le meta preso, como se dice, sino que se defienda de una acusación que hay ahí. Una querella que hizo Participación Ciudadana y que hoy en forma irresponsable y charlatana, como digo yo, no se atrevan a sacar. Entonces tan exigentes que vienen hablando de que el índice de percepción, que esto, que no se ha mejorado algo, pero que todavía estamos muy mal. Pero estamos mal porque ustedes han contribuido a estar mal, porque tienen esa querella parada, no se atreven. ¿Qué rango superior la para? Díganle al país, sean serios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.